Ahí estás. Sergi, Miquel, me alegro de saludarte. igualmente, Mira que tengo aquí detrás, estás viendo, ¿no? no veo bien. Monte de Kailash. Eva, Monte Kailash. ¿Cuántos recuerdos, eh? ¿Cuántos recuerdos? ¿Cuántas Sí, aventuras? sí. Fue en 2004 que hicimos una peregrinación memorable en Monte Kailash. Lo pudimos circunvalar en una experiencia inolvidable. Este año se cumplirán 21 años y la verdad Sí, wow. que todavía hoy hay muchas lecciones de aquella peregrinación, si te acordarás. Fue impresionante. Cómo la Sí. preparamos, cómo la llevamos a cabo. Ahí está cómo Sara la pudimos reclutar en primera instancia. Todavía se acuerda de nosotros cuando así, de buenas a primeras, nos vamos al Kailas. Sí, fue Aquella fue, una aventura muy, muy intensa también de cómo poder experimentar lo sagrado desde lo más cotidiano, ¿no? Y cómo a veces, Miquel, y esto es súper interesante, cómo aparecen nuestros obstáculos, nuestros impedimentos, ¿no? Para poder vivir fluidamente algo que nos supera, ¿no? sí, sí, Y ese fue un ejemplo muy claro, muy claro. impresionante. Cómo superar esa altura, ese mar de montaña, esas sensaciones físicas que nos limitaban y cómo pudimos no solamente finalizar ese viaje, yo después tuve la oportunidad de estar con otros grupos 3 veces más, es decir, que increíblemente la montaña me convocó, pero la primera vez fue realmente contigo, fue contigo y con otro grupo de personas inolvidable y fue única la experiencia, además viniendo de la parte que normalmente nos hace el Kailash, que es desde la parte occidental, veníamos del Xinjiang, porque normalmente se entra por Nepal, y la verdad es que antes de entrar en el Tíbet ya estábamos todos destrozados Sí. en todos los aspectos. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí este rato conmigo para conversar. Te agradezco Miquel, muchísimo. es un honor, es un honor, es una invitación muy, muy linda y bueno, también es una manera de honrar esto que nos une, ¿verdad? Poder compartir aquí, compartir con todas estas personas que están compartiendo este instante con nosotros, es una manera muy bonita también de expandir esto que nos une. Sí, nos ha convocado un título que dice que la salud empieza con la paz en el corazón. Pero yo te diría, ¿qué diferencia hay para ti la paz en el corazón o la paz en la mente? ¿Qué es primero, la paz en el corazón, la paz en la mente? ¿Hay alguna diferencia? ¿Cómo lo verías esto? ¿Cómo lo podrías? Para mí la paz, primero, fíjate que parece un trabalenguas, pero para mí sucede así. La paz primero está en la paz y luego se manifiesta a través del corazón, a través de la mente, a través de la personalidad incluso y luego a través de las decisiones, de las acciones, ¿no? Pero la paz, no estamos acostumbrados en la espiritualidad, creo que aún menos, fíjate, no estamos acostumbrados a abrirnos a los aspectos más amplios de la realidad y observar cómo estos se manifiestan a través de nosotros mismos. Estamos acostumbrados a perseguir los conceptos que tenemos de. Entonces ahí yo creo que a veces no, nos confundimos mucho, pero cuando uno entra en paz y está realmente en paz, nunca es por lo que cree que está en paz, ¿cierto? Mm. Y ahora que acabamos de vivir aquí en la península ibérica hace apenas 48 horas un episodio realmente desafiante, la verdad es que uno pensaba que los cambios, bueno, ya sabía que los cambios llegan de forma súbita, inesperada, y, y lo que hemos vivido ahora, la verdad es que no hemos tenido tiempo para prepararnos en una situación en la que hemos vivido, ya digo, España, Portugal, básicamente hace apenas 48 horas, 2 días. Supongo que la noticia ha llegado más allá de las fronteras, incluso de Europa. Entonces, en este contexto en el que estamos viviendo, en que los cambios, como te decía, son súper acelerados, rápidos, súbitos, eh, ¿cómo podemos alinearnos? ¿O cuál es la sugerencia, el consejo que nos puedes dar para poder alinearnos en una dimensión o en la que estamos viviendo ahora mismo? Pues mira, el mismo suceso que apuntas es un ejemplo muy claro, porque desafía todo un establecimiento. Entonces, si lo que yo estoy viviendo está desafiando mi establecimiento,
pues bienvenido sea para poder ver dónde estoy establecido. Entonces, la manera de alinearme con los principios básicos de la existencia, de la vida, en todas sus formas, es estar libre de mis conceptos o de allá donde yo estoy estancado en mi manera de ver las cosas. Entonces, cuando ocurre un suceso que zarandea o agita a aquello en lo que yo estoy establecido o que yo doy por hecho, ¿no? Como por ejemplo es la energía eléctrica, lo damos por hecho, y de repente sucede algo que me permite ver cuán dependiente soy de algo Ujú. y qué poco independiente soy en mi conexión conmigo mismo que aporte esa paz que estábamos viendo al principio. Así que la manera que yo encuentro en mí es poder observar justamente qué episodios de mi vida me están desafiando todavía, porque ahí es donde yo puedo soltar y aprender a fluir en ese tránsito, ¿no? Ese flujo de acontecimientos que es la vida. Oye, tu libro, un libro que está en formato cómic, que es muy interesante, que me encantó, es el libro de los introhéroes. Me parece como un libro muy especial porque ahí te confronta con esas emociones que generalmente nosotros pues nos generan mucho, nos perturban en exceso, ¿sí? Entonces, para las personas que nos están escuchando, ¿cómo les podrías orientar también en el aspecto de cómo determinadas emociones, por ejemplo, como el miedo, que es como la emoción prevalente en estos momentos, en todas estas situaciones, que nos llevan a pensamientos que, bueno, que generan un bucle en el que entramos en una desconfianza profunda del sistema y de nosotros? ¿Cómo podríamos orientar a las personas que emocionalmente no se están encontrando pues alineadas? Sí, al final vuelve a ser lo mismo de siempre, ¿no? Es poder aprender uno mismo a sentir sus propias emociones, no importe cuáles sean. Esto sería de base. Cuando entras dentro del ámbito emocional y empiezas a escudriñar las emociones a pelo, es decir, que te las permites sentir, que te atraviesen, descubres algo muy interesante. Y es que detrás de todas las emociones hay cierta intensidad. Y que esa Uh -huh. intensidad es la luz que nos permite sentir las emociones. Por lo tanto, todas las emociones son la misma cosa expresada en distintos rangos frecuenciales. Entonces, el miedo, por ejemplo, sería el rango emocional que me permite ver a qué me estoy oponiendo o qué estoy rechazando. Entonces, en una situación de miedo, yo podría ver qué decisiones estoy tomando antes de sentir el miedo, Uh porque el -huh. miedo no aparece de por sí. Hay un proceso cognitivo que no vemos que está determinando que esto es causa de miedo. Y ahí es donde yo experimento el miedo. Por lo tanto, en respuesta concreta a tu pregunta, abrirnos a sentir. Porque, ¿cómo aprendo a sentir si no me abro a sentir? ¿Cómo aprendo a sumar si no me abro a sumar? ¿No? Es muy simple al final. Por ejemplo, una persona que, lo digo porque yo en mi práctica clínica habitual me encuentro muchas veces delante de personas que realmente están, sobre todo en lo que veo, una posición de víctima. Vamos a decir que el rol, el papel de víctima prevalece muchísimo en las relaciones que hemos constituido pues, con nuestro entorno, con nuestras familias, con nuestras parejas, con nuestro trabajo. Una persona con ese rol victimista que no sale de ese bucle, ¿cómo le podríamos orientar concretamente? Es decir, ¿cómo puede esa persona salir de esa dimensión para que pueda experimentar otras realidades que no sean que todo su entorno está en contra de él? Complicado responder esto, Miquel, porque la mentalidad víctima va a ver la respuesta como difícil de aplicar. Yeah. Entonces estamos hablando a una mentalidad que se basa en su percepción de menosprecio para poder definir el significado de su propia existencia, de su propia vida. Entonces es así como lanzar una respuesta a nivel conceptual es complicado, Uh-huh. pero sí que invitaría a las personas que se puedan reconocer, se pueden ver como víctimas, que no se detengan en esa visión, que la visión que les permite ver que están usando ese rol, esa misma visión les va a poder permitir cruzar el puente al otro lado. De hecho, el victimismo, Miquel,
es fascinante. A mí me fascina el victimismo porque se fundamenta en la percepción de separación. Del yo solo soy yo y lo demás, todo lo demás es otra cosa y por lo tanto yo soy nadie en comparación con lo que hay a mi alrededor y ahí fundamento mi victimismo. Pero esa percepción se transforma cuando te das cuenta de que detrás de eso tú estás dando significado a lo que ves, tú estás dando significado a los recuerdos, tú estás dando significado a lo que sientes. Y ahí empieza un ejercicio que parece cansado y arduo, que es asumir la responsabilidad de la propia vida de uno, pero que en realidad no es difícil ni arduo. Lo difícil y arduo es sostener un patrón mental que te debilita constantemente. Es usar la mente para sostener un patrón mental que debilita la mente que lo sostiene, es muy extraño, es muy extraño. ¿Tú cómo afrontas esto, Miquel, cuando alguien ves que tiene este patrón, ¿no? Que está basado en ese patrón? ¿Cómo lo enfocas? ¿Cómo lo acompañas? Claro, fíjate, yo lo veo desde el punto de vista práctico que la víctima no tiene existencia sin un culpable. ¿Sí? Claro. Es decir, una víctima solo lo es en referencia a. Con lo cual, cuando uno se sale del rol de víctima, inhabilita al culpable, y cuando uno se sale del rol de culpable, está inhabilitando a la víctima. Fíjate que yo me encuentro a veces relaciones entre personas que una madre con la hija y una madre con el hijo. Y la relación víctima-culpable con la madre se mantiene y se retroalimenta y con el hijo no, porque el hijo se sale del rol. Es decir, que desde un punto de vista práctico yo asumo el rol de víctima y desde el rol de víctima yo tengo un rendimiento y además no me doy cuenta, pero yo me estoy energetizando o estoy tomando la energía del culpable o al revés. Y de esta manera se mantiene una relación. Cuando te sales de ese rol, ese papel, porque es el papel que representa la personalidad, entonces se pueden cambiar las cosas, pero siempre desde una perspectiva en la que yo me empodero. ¿Sí? Por tanto, esa dimensión es la que ayuda a las personas y de hecho es como aprendemos todos en ese sentido. Es decir, que cuando hemos cambiado una relación porque nos hemos sentido ofendidos o tenemos esa relación sobre todo en el seno de nuestras familias, que es la primera gran escuela, allí es donde aprendemos todo esto. Es decir, que yo aquí más que como médico o como terapeuta, uno habla como hijo o como esposo, ¿no? Es decir, que entiendo que todo lo que estamos hablando y todo lo que estamos compartiendo es porque lo hemos vivido. Si no, Claro, ¿cómo lo podríamos compartir, cierto? Es decir, que esa es una claro. dimensión desde el punto de vista práctico y totalmente de acuerdo con lo que dices. Es decir, el concepto es ese, es decir, que la víctima es ella, tiene un papel totalmente centrada en su ego, en su personalidad y el resto pues, de las personas son las que de alguna manera están provocándole el problema. Pero claro, eso es una manera total de desempoderarse, no sé cómo lo ves, pero pierdes toda tu energía y todo tu potencial, ¿no? Sí, Hablando de empoderarse y desempoderarse. es fascinante porque mis pensamientos acerca de mí me debilitan y entonces voy a buscar la energía ahí fuera. Como la energía no va a estar ahí fuera, voy a culpar a lo de fuera de sentirme débil. Y ahí no veo lo que estoy haciendo conmigo. No lo puedo ver. Es fascinante. Es un patrón que se encierra en sí mismo, ¿verdad? Es una obra de orfebrería mental egoica. Es maravilloso. Deberían de ponerlo en los museos. Todos los museos Sí, deberían sí. de tener una obra de estas. Sí, sí, esto y el narcisismo son grandes problemas a la hora de relacionarnos, porque estamos hablando del yo, el pequeño yo, que de alguna manera nos está limitando, ¿no? Y hoy hablando de una experiencia que tuve contigo hace un tiempo, la comunicación, vamos a decir, la comunicación telepática, ¿en qué se puede basar? Es decir, cuando tú estás conectado desde una dimensión que no es de la personalidad y te puedes comunicar telepáticamente, ¿cómo se puede trabajar, cómo se puede ensayar, cómo se puede desarrollar esa capacidad para que nos pudiéramos comunicar realmente a un nivel tan elevado? Ok, esta es una pregunta ya de tonalidad técnica. Qué bueno. Fíjate que la telepatía también está muy mal entendida en el sentido de que no es la transmisión de un pensamiento de una mente a la otra mente, sino que es una sintonización de frecuencias que te permite ver en qué rango de pensamientos está vibrando esa persona
y la mente de uno decodifica. Es decir, tú estás leyendo tu propia mente en sintonía con la otra. Cuando tú usas tu propia mente personal para abrirla a una mente más amplia, estás en conexión con un nivel de frecuencia más amplio que tiene una resonancia de pensamientos más amplios y allí es donde puedes comunicarte con fuentes concienciales más amplias, ¿sí? Así es como funciona la comunicación por resonancia. Claro, para esto me imagino que tiene que haber una, realmente una conexión en la que el ego, la personalidad, no esté interfiriendo. Es decir, que aquí la hipocresía o la manera de comunicarse que tenemos a nivel de la personalidad, que decimos una cosa y estamos pensando otra, tiene que ser realmente, tienes que ser una persona completamente honesta a la hora de pensar, me imagino. Es decir, que tiene que haber, no, porque tú puedes establecer unas barreras para que esta frecuencia o no se transmita o no llegue, ¿no? No sé si, ¿cómo lo Sí, ves? todo lo que sea una visión particular de la cosa va a generar una capa, una especie de, no sé si, bueno, envoltura, ¿no? Una envoltura que nos va a impedir ciertas comunicaciones o ciertas extensiones, porque al final te estás extendiendo cuando comunicas, cuando Ujú. recibes al otro, también estás compartiendo esa extensión. Entonces, si reducimos nuestra frecuencia a nuestro miedo, a nuestra necesidad, por ejemplo, lo peor para que a otra persona pueda comprender lo que estás diciendo, lo peor es decírselo con la necesidad de que te comprenda. Porque si yo emito la necesidad compacta, entonces no estoy emitiendo extensión para que pueda ser realmente comprendido, del verbo comprensión como espacio, ¿sí? No intelectual. Entonces, si suelto mi miedo a no ser comprendido, si suelto mi necesidad de ser comprendido, veré cómo hay una extensión de esto. Y ahí tengo una masterclass de vida. He aprendido mucho comunicándome con las personas, a ver cuándo estoy comunicándome con miedo a ser malentendido, con necesidad de ser entendido y ver cómo ahí no hay realmente comunicación. Y en ese orden de cosas, ¿cómo podríamos, por ejemplo, a título práctico, desarrollar esa intuición, por ejemplo, que te muestras? Es decir, hay una cosa que me fascina en tu caso, y la voy a compartir, que es la capacidad que un ser como tú tiene de vehicular, porque a veces uno diría, oh, es que Sergi tiene un gran conocimiento, es que Sergi sabe mucho, cómo es capaz de hablar días y horas y años a través. Y la verdad digo, ya, pero es como decirle a un grifo que está dando agua, ¿no? Entonces, eh, esa facilidad como para canalizar, vamos a decir, o para dejar que fluya eso, porque de alguna manera esa es la gran dimensión que yo veo a la hora en la que tú puedes comunicar, puedes compartir realmente ese tipo de conocimiento. Entonces, ¿cómo desarrollar, trabajar esa intuición para que todo ese conocimiento también pueda fluir a través nuestro, las personas que estamos todavía en esa dimensión en la que tratamos de entender las cosas? ¿Realmente tienes que entender tanto? ¿O cómo practicas todo esto para poder pues ser es un canal de esa sabiduría eterna que está allí, esperando a que nos conectemos? Sí, es una pregunta muy bonita. Recuerdo, me venía ahora a la mente el recuerdo de alguien que me preguntaba si leía el teleprompter mientras hablaba, ¿no? En los vídeos. ¿El tele qué? Sí, el teleprompter, si lo tienes escrito vas leyendo. No, o sea, no. Estoy leyendo otra cosa, estoy leyendo un campo de información que está en todas partes, ¿no? Detrás de la estructura de una planta hay toda una información que da origen a esa planta. Detrás de los procesos fisiológicos de mi cuerpo hay una inteligencia y una información que permite esa fisiología. Entonces, hay esa información en el campo. Pondré algunas cosas encima de la mesa, no las voy a articular por orden, pero, por ejemplo, saber que lo que uno sabe no es lo que es fundamental. Porque ¿cómo me abro a un conocimiento mayor, Miquel, si pienso que lo que yo sé es como yo lo sé? Ese es el primer gesto, el primer gesto. Si yo me doy cuenta de que lo que yo sé no es como yo lo sé, sino que es un fractal de conocimiento, una manera de verlo,
siempre estaré abierto. Entonces, de ese siempre estaré abierto viene la pasión por conocer un conocimiento mayor. Yo me siento un apasionado, Miquel, de conocer más y más y más y más. No me siento conformado de forma, no me siento conformado en ninguna ideología o concepto porque sé que solo es un fractal de algo que tiene a su disposición un conocimiento mayor. Entonces estas dos son las bases para mí más claras. Yo cuando me siento me sentaba en el sofá cuando daba charlas, yo me sentaba ahí en silencio. Algunas personas pensaban que yo me ponía a meditar trascendentalmente, pero en realidad lo que hacía era, bueno, no sé nada, no sé qué decir, voy a esperar a que llegue algo, ¿verdad? Entonces yo entraba, era un silencio auténtico, hasta que una idea que para mí merecía la pena ser dicha porque yo podía aprender junto a esa idea, entonces salía. Sí, y yo a raíz de esto te voy a contar una experiencia que tuve hace muchos años, que siempre la recuerdo con una paciente en la que, bueno, yo estaba visitando, entonces entusiasmado también porque había ido aprendiendo nuevas técnicas a la hora de hacer, proponerle terapéutica, es decir, que aparte de que si soy médico y puedo prescribir fármacos, pues en este caso yo iba probando pues, tratamientos de cromoterapia, que yo con lo que empezamos hace 20 años, ¿te acuerdas allí? Sí, Cuando hacíamos los cursos y aprendíamos pues todo de técnicas para poder salir del sota, caballo y rey. Y me acuerdo que mi entusiasmo, hablo de hace pues esto, 20, 25 años, venía esta paciente a verme y yo le iba haciendo los tratamientos con todo esto, ¿no? Con todo lo que yo tenía a mano. Y, y le preguntaba, claro, yo tenía entonces mi expectativa, y le preguntaba, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Y la verdad es que no mejoraba de sus cosas, ¿no? Pero volvía. Y con el paso del tiempo, a medida que se iban agotando mis recursos, mis conocimientos, aquello que yo realmente veía como algo novedoso y que iba a dar un resultado, pues se me iba cerrando el campo hasta que un día, pues, bueno, te sientas en el despacho y piensas, ahora cuando venga la paciente me levanto, le digo que voy al baño y no vuelvo por si acaso, para no seguir en esa dimensión en la que yo quedaba como encapsulado en todo esto, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Pues me senté, respiré, sostuve eh, esa conciencia de escucha, básicamente, en la que escuchaba a la paciente y dejé que mi mente dejara de pensar en lo concreto, en lo que le iba a decir, en lo que iba a hacer, ese movimiento mental que no podemos parar, y de repente me conecté realmente en una dimensión y desde allí, desde la nada, yo vi que surgía algo. Eso fue un momento, bueno, no lo puedo describir. En ese momento se acabaron todas las expectativas, ya de ahí en adelante ya sabía que básicamente lo que tenía que hacer era alinearme con el presente. Ahí está en tu libro con David, el fantástico La biología del presente. Creo que es un libro muy revelador porque ahí se explica cómo esto desde la neurociencia se puede explicar, pero esa experiencia la quería compartir porque tiene que ver probablemente con este aspecto, ¿no? Es decir, que esa intuición que viene de allí, tú la puedes conectar. Y en ese sentido, pues, eh, bueno, venía pues también a ilustrar lo que nos estabas comentando. Y te quería preguntar también si eh, tú sueles meditar, tú sueles conectarte en determinados momentos del día con algún tipo de meditación específica, ¿nos puedes sugerir algo? ¿O realmente tu estado es meditativo permanentemente y solamente desciendes de tu estado meditativo a demanda? ¿Cómo nos puedes explicar esto? Antes me gustaría puntualizar algo de lo que has dicho anteriormente. Es fascinante cuando nos llega esa idea que nos llega, que no sabemos que sabemos porque está en nuestra mente superior, por llamarlo de alguna manera. Sí, Cómo al llegar la idea nos transforma primero a nosotros, porque esa idea es mayor a nuestro conocimiento y al ser mayor transforma la mente en la que lleva. Y es una experiencia muy linda, es muy linda. Es lo más cercano al amor que yo conozco, cuando recibimos una información que va más allá de nosotros para poder compartirla con otra persona. Es muy lindo. Dicho esto, meditación a demanda. Fíjate que todo el mundo está meditando. Lo que ocurre es que a veces meditamos con nuestra neurosis
o meditamos con nuestra necesidad, o meditamos con lo que esperamos que pase al futuro, o lo que tememos que pase al futuro. Entonces, cuando uno se da cuenta de que la mente es mente siempre y que el fundamento de esa mente está en el presente, pues procura estar lo más atento al presente. Si eso se llama meditar, medito. Si meditar es una técnica o una forma de potenciar o de dar vehiculación a esa presencia, entonces no medito muy a menudo. A veces sí que es verdad que hay estados de conciencia que me piden sentarme y regocijarme en ellos, pero no como ejercicio para alcanzar algo, sino como una respuesta a algo que no es sostenible y que necesito sentarme y entregarme completamente a eso. Perfecto, sí. Es decir, que necesitamos como hacer unos breaks, como unas interrupciones en nuestra vida cotidiana para poder centrarnos a través de a lo mejor tan sencillo como es la respiración o un mantra mental o algo que nos pueda centrar en presente. Esa sería la sugerencia, es decir, que trabajemos probablemente con eso, con la respiración y con alguna otra propuesta se puede ayudar a las personas a poder centrarse ahí. Si tú me conoces desde hace muchos años y verás que me he ido convirtiendo en, no sé si la expresión es correcta o no, pero bastante laico en ese sentido, porque he visto que todo el mundo tiene una forma particular de acceder a su propia esencia y esa forma sería la meditación perfecta para esa persona. Yo a veces hago broma diciendo que la primera persona que descubrió el Tai Chi, porque el Tai Chi lo tuvo que descubrir alguien, no existía el Tai Chi. Entonces siempre bromeo que la primera persona que descubrió el Tai Chi fue aquel que entró en un estado donde al mover su cuerpo se dio cuenta de que era el universo moviéndose y a partir de ahí encontró una forma de dar forma a ese movimiento. Entonces, el vecino de al lado que le miraba por la ventana, que se dio cuenta de que ese tipo cada día estaba más joven y cada día tenía mejor forma física, empezó a imitar los movimientos. Y ese fue el que inventó el Tai Chi, no el que descubrió el Tai Chi. El que descubrió el Tai Chi no descubrió nada, solo encontró una forma de expresión del universo. El vecino, que empezó a imitar las posturas y que no captaba la esencia real, creyó que estaba en la postura. Pues eso llevado a todas las técnicas que queramos, ¿no? Toda técnica tiene una esencia y si olvidamos la esencia, la técnica pasa por encima de nosotros y pasamos a dependerle de la técnica y del objetivo que la técnica pretende alcanzar. Cuando toda técnica, Miquel, incluso toda filosofía, toda ideología, nace de una realización interna primero. Y esa realización interna llega de un ejercicio profundo de atención. Y ese gesto de atención es para mí, es muy hermoso, es muy hermoso, es muy hermoso. El gesto de atenderse uno, existir, es hermosísimo. Luego hay muchas formas de hacerlo. Sí, sí, es exactamente esto. Es decir, atenderse y tener la atención plena, bueno, es básicamente después lo que ha sido el mindfulness, que una vez más está basado en esto, ¿no? Es decir, la atención mental plena significa estar en presente y la técnica, como dicen por aquí, si no la aplicas, o sea, si la aplicas sin el alma, sin la esencia, se convierte apenas en algo vacío, ¿no? En Sí, cartón piedra, ¿no? Que es sí, lo que es, que es lo que ocurre con el yoga y con múltiples otras propuestas. Hemos desvirtuado la medicina tradicional china, hemos desvirtuado todo el conocimiento védico, porque nos hemos desconectado de la esencia. Hemos desvirtuado las religiones, porque los que hablaron, o sea, los que hablaron de religiones, ellos no fundaron la religión, con lo cual se sabe que en este sentido los que siguieron perdieron de vista lo que era la esencia. Ahora me está acordando de una anécdota muy auténtica que nos ocurrió un día, quería que la comentaras, porque también tiene todo un significado. Recuerdo que estábamos descendiendo por un cañón, haciendo barranquismo, uno de estos años, una actividad que hacemos juntos y que la disfrutamos muchísimo. Y me acuerdo que a lo largo del cañón, que es el descenso, vas andando y nadando, para los que no sepáis, pues a veces nos encontramos algunos animalitos y en este caso, pues había como una rana pequeñita, me acuerdo. Entonces íbamos
bueno, íbamos tú y yo y tú seguidos, y entonces vimos la rana y dijimos, está bien, vamos a apartarla de aquí, de donde se encuentra, porque corre peligro. Y recuerdo que fuiste tú, Sergi, cogiste el animalito, lo pusiste allí en un lugar seguro, y bueno, y el de atrás la chafó. Bueno, Sí. suena muy fuerte, Esa ¿no? fue una de las parábolas, ¿no? Las grandes parábolas eh, que te indican, ¿no? De hecho, seguidamente de esto, escuché una voz que decía, la rana no te ha pedido que la salvases, Eso ¿no? es, eso. Entonces, yo por salvarla la sentencié, ¿no? Y eso fue una enseñanza muy dura, ¿no? Porque uno va con la buena intención y no. Y fíjate que no lo debí aprender del todo, porque al cabo de unas semanas, no muchas semanas después, saliendo de trabajar de la mutua donde trabajábamos, ¿Sí? estaba lloviendo mucho y del césped, del pasto, salían las lombrices para no ahogarse y entonces estaban encima de la acera. Y yo, madre Tereso de Calcuta de las lombrices, fui a cogerlas y a meterlas en el pasto. Como estaban mojadas, cada vez que tocaba una lombriz, la destruía, la partía por la mitad. A la quinta lombriz me di cuenta de que no las estaba salvando, de que las estaba matando. Entonces sí, sí, hay una... La vida siempre con mucha paciencia, usa toda la naturaleza para enseñarle al aparente más inteligente animal de este planeta que somos nosotros, Aparentes. que no toque nada. Si al ser humano la naturaleza le dice, tú no toques nada, tú simplemente aprende a ser tú mismo, pero por favor no me toques la naturaleza. Sí. Algo así. Sí, sí, no, yo lo veo claro, lo hacemos porque hoy en día veo, por ejemplo, que la proactividad está muy valorada, ¿sí? En ese sentido, bueno, yo creo pienso que la proactividad es una forma de blanquear la hiperactividad. Entonces, si dices que eres hiperactivo, como esto queda dentro de un síndrome de déficit de atención, pues no queda bien, pero si eres proactivo, muchas veces pues se ve como una virtud positiva, pero realmente en este caso fuimos proactivos, nos adelantamos a lo que nos estaba pidiendo la vida y entonces pues nos dimos cuenta de que esa proactividad había sentenciado en este caso a la rana o a las lombrices. Y lo vamos haciendo por el mundo, es decir, que realmente vamos a veces dando consejos, recomendaciones a personas que no nos los piden y al revés, y a veces cuando nos están pidiendo algún consejo, honestamente no lo estamos dando. Es decir, que esa dimensión es una dimensión muy humana que realmente en esta anécdota, en esta vivencia, en esta experiencia, lo pudimos comprobar. Sí. Sí, Esa es una Miquel, dimensión. tiene que ver con un proceso cognitivo también muy, muy, muy extraño y al mismo tiempo fascinante, que es el de prever algo, el de imaginar lo que va a suceder sin ninguna información de lo que va a suceder. Es- Entonces nosotros ordenamos el presente en función de lo que queremos o tememos que va a suceder. Y ahí es donde estamos completamente desalineados, completamente. Y es donde llevamos a cabo acciones que en realidad no dan fruto, ¿no? Porque son el efecto de una previsión o un miedo o una necesidad que no da fruto, ¿no? De nuevo, como la comunicación, cuando comunicas necesitando te retraes, cuando planeas con miedo también te retraes, no puedes ver, porque el futuro, si lo es, va a ser una expresión del presente. Por lo tanto, si voy a planear el futuro, va a tener que ser a través de los recursos del presente y no de lo que yo imagino que va a suceder. Exacto. Sí, sí, esa es una dimensión que se ve en muchas relaciones familiares, por ejemplo. Claro, una persona que siempre está aconsejando, siempre está entrando en esa dimensión con la mejor voluntad del mundo. Muchas veces la persona es rechazada porque realmente no te pidió consejo y se ofende. Es decir, que te estás generando, en este caso, a veces muchos problemas y muchos malentendidos están basados justamente en esas ganas de ayudar que muchas veces no se te piden. Es decir, que es difícil estar presente, estar disponible y responder a lo que se conoce como las necesidades. Es una dimensión
que, que nos da justamente toda ese atenderse y atender al presente, sin las expectativas, los deseos, todos aquellos aspectos que realmente nos están condicionando en nuestras relaciones, ¿no? Sí, y al final es una autoescucha profunda. Y hay un momento en tu tránsito de autoindagación donde te das cuenta de que estás viendo los significados que tú proyectas ahí afuera. Los significados de charla, los significados de distancia, los significados de nube, de relación. Tú estás dando ese significado. Por lo tanto, es un espejo que refleja. Y cuando nos vemos reflejados en el espejo, despeinados, no vamos a peinar al reflejo. Nos peinamos nosotros, Claro. ¿verdad? Entonces, lo mismo, ¿no? Si yo estoy dando un significado a algo de alguien, yo puedo atender a la mente que da ese significado, que es mi propia mente. Y allí estoy transformándome. Si yo voy a aquel al que yo proyecto mi significado para cambiarlo, estaré generando un dolor también en esa persona y voy a obtener la reacción de eso que yo estoy haciendo, ¿no? O el reflejo. Y hay una persona que escribe y entiendo perfectamente lo que nos dice, pero tampoco podemos quedarnos con los brazos cruzados. Entonces, claro, es el dilema de que hago, no hago. Es decir, que lógicamente hay un momento que tenemos que actuar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo sé que estoy actuando correctamente? O sea, ¿qué criterio tienes para saber que no tienes que tocar esto o lo tienes que tocar? Esa es la pregunta clave que parte de ese comentario muy acertado, ¿no? ¿Cómo Sí, busco ese equilibrio? fíjate, sí, sí, sí. Hay un ejemplo que viene ahora a mi mente que es bonito. Cuando yo entro en paz conmigo mismo, conecto con esa paz y en esa quietud, fíjate que el movimiento de mi cuerpo, es decir, todos los procesos fisiológicos, que no son pocos, entran en orden, se equilibran. Por lo tanto, mi detenimiento y mi escucha hace que el movimiento de mi fisiología entre en orden. Mi cuerpo no se detiene, mi corazón no se detiene, mis procesos fisiológicos no se detienen. Al contrario, entran en un orden. La acción entra en un orden. Entonces, cuando yo puedo entrar en esta escucha y en esa quietud interna, puedo ver cómo sí que hay una acción que se desprende. Y ahí hay una parte muy importante, Miquel, que es conocer la tipología de cada uno. Hay personas cuyas personalidades son muy activas y hay personas cuyas personalidades no son tan activas. Conocer esto también ayuda que para algunos la quietud se expresa con mucho movimiento y para otras personas la quietud se expresa con apenas movimiento. Entender y conocer esto también es importante porque si no nos vamos comparando los unos a los otros y vivimos en una sociedad que casi que exige que hagas, porque hemos confundido el hacer con el ser y eso es muy interesante, ese nivel de confusión, ¿no? Es decir, que la clave es el autoconocimiento, ¿cierto? Es decir, Sí, que donde se está llevando un poco toda esta charla tan interesante es a que el gran trabajo que nos queda por delante en esta vida y las que tengan por venir es el autoconocimiento. Cuando hablo de autoconocimiento, te pregunto, ¿qué es lo que tenemos que conocer en nosotros? ¿Qué es el tema? ¿Qué, qué diferencia hay? O sea, una cosa es lo que Sergi es de fuera, lo que Miquel es de fuera, y la otra es qué es lo que realmente somos nosotros. ya. De nuevo, depende de dónde está cada uno. Cuando yo pongo la atención en mí, no veo lo mismo que veo otra persona. A eso que llamamos autoindagación o autoconocimiento. Entonces, es de vital importancia poder entrar en ese espacio de humildad, de darnos cuenta de que cuando hacemos ese gesto de autoconocimiento, lo primero que vemos, eso ya me sirve como puerta de entrada, No. pero no es nunca el final ni la finalidad, ¿no? Entonces, cuando yo puedo verme a mí mismo, lo primero que voy a ver es lo que yo pienso acerca de mí mismo. Y lo que yo pienso acerca de mí mismo son solo pensamientos. Entonces, ahí puedo ir entrando y voy a ir ahí viendo distintas capas de mí mismo. Mm. Pero lo fascinante de esto, Miquel, es que cada uno va a tener su propia perspectiva de mirarse a sí mismo, cada uno va a encontrar su propia perspectiva de lo que ve y cada uno va a encontrar sus propias herramientas para atravesar eso.
Y para ir finalizando, que llevamos casi 3 cuartos de hora, ha pasado rapidísimo, pero quería culminar con una pregunta para la esperanza, ¿no? Es decir, que en estos momentos complicados, difíciles, acelerados, cambiantes, todo esto, eh, realmente tienes la sensación de que somos un grupo, es decir, que no, ¿cómo podríamos unirnos esas personas? ¿En qué podríamos, a qué podríamos orientarnos para saber que realmente la mayoría de las personas estamos pues alineadas con esa dimensión de cambio y de cambio que sea positivo? Es decir, cómo podemos salir del bucle negativista en la que nos movemos, en donde esa información que llega nos está bombardeando. ¿Cómo podemos, a partir de todo esto, cómo nos sugieres que podamos alinearnos de una forma positiva con personas, con grupos que nos estén pues insuflando todo este tipo de energías mucho más positivas? Sí, de nuevo, no tengo la respuesta individual para cada uno, porque cada uno es una forma de expresión y de vivirlo, cada uno en sí mismo, íntegramente. Y ahí está la belleza, en realidad, ¿no? En cada uno poder descubrir su forma y poder ver cómo su forma suma matices a la forma de los demás, a lo que llamamos conciencia humana final. Pero genéricamente lo hemos visto al principio, es ese espacio de ver que lo que pensamos no es como lo pensamos. Ese espacio, esa llave puesta en el cerrojo de nuestra Mm. mente y darle la vuelta para abrir, ¡wow! Esa llave es espectacular. Porque si yo puedo ver que lo que pienso yo no es aquello de lo que yo estoy pensando, hay un descanso y una apertura que me permite seguir avanzando. De nuevo, si lo que yo pienso acerca de alguien pienso que es así, es si yo lo que yo pienso acerca de ti, Miquel, yo pienso que eres tú, ahí estoy mermando mi capacidad de descubrir. Por lo tanto, cada uno que pueda cuestionar su propio conocimiento, su propia manera de ver y su propia, ¿cómo es que lo vamos a llamar arrogancia? La arrogancia de pensar que lo que pensamos es como lo pensamos. Con eso, con esa base, cada uno ya tiene camino para recorrer, tiene toda una vida por delante para hacerlo. Pues esto, como la pregunta cada día, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Cierto? Esas como preguntas esenciales, como punto de partida para construirnos cada día como una propuesta nueva. Y te agradezco muchísimo estos minutos que nos has dedicado Ok, para gracias. inspirarnos de nuevo en todo. Y Gracias. bueno, seguimos Igualmente. allí, seguimos allí ¿Para siempre. cuándo tu libro, Miquel? No lo sé, me están diciendo cosas, pero no lo sé. No sé, porque Pregunta me llegan trampa muchas de estas de última hora. informaciones. Esto nadie te lo ha dicho y tú me lo has dicho a mí. Es algo muy fuerte porque la verdad es que esa información no la tiene Está en nadie. el campo, está en el campo, está vibrando a tu alrededor y se siente, Eso, así es Sergi. Es se capaz de siente. conectarse con algo y de repente te dice algo que nadie sabía, porque nadie lo sabe esto. Pero sí, sí, estamos en ese punto. Qué Y ya te bueno, avisaré. Miquel. Es una buena noticia para todos. Gracias. Gracias a todo el mundo y gracias a ti, Sergi. Gracias. Adiós. Gracias.